hace como 2 o 3 años atrás. No, ¿verdad? Es, me gustaba mucho esta parte de la palabra porque yo no sé si ustedes tengan el mismo problema que yo, pero yo todavía no entiendo cómo podrían vender las cosas y, no tienes dinero. No, hombre, ahorita vendo mi casa y mira, aquí te aliviano, aquí está, vamos. No tienes carro, ten mi carro, ten. Era una atmósfera como de que así como con todos con lalitas y así como un mundo muy perfecto. Entonces, siempre me ha llamado la atención esta parte de la palabra. Bueno, y el Señor nos va a decir en esta hora qué pasaba con esta iglesia. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, en tu casa de oración y nos permite, Señor, cantarte, alabarte. Y en este momento, Señor, estamos preparados. Te decimos, Señor, delante de ti, Señor, delante de tu presencia, que estamos preparados, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos dé ese alimento, nos provoque ese actuar para tu gloria y tu honra, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia, a toda la iglesia, Señor, que en estos momentos no está, Señor, por alguna razón. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea con ellos y que tu palabra nos ministre a todos, Señor, en este momento, por el poder que hay en tu Espíritu Santo, Señor, en tu presencia. Es fuego, es poder, Señor, y creemos en eso, Padre. Estamos aquí, Padre, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Señor, y nos lleves, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amén. Nos podemos dar cuenta. Voy a quitar eso, luego me tapa ahí la cara, no puedo salir bien acá en la web. Hay algo particular que pasaba en esta iglesia, y con todo respeto para mi iglesia, para nuestra iglesia, hay algo en particular aquí. Bueno, yo lo veo así. Esta iglesia estaba tan conmovida, era tan maravillosa, era tan ejemplar, era tan ruidosa, porque la gente se asombraba y decía: oye, ¿qué pasa allá? ¿Pero por qué? ¿Qué les dan? Les dan, hace rato veíamos, ¿verdad?, que si les daban licor o algo así, ¿qué les pasa? De repente, imagínense acá lavando la ropa, ya de repente, ay, en la iglesia, alabando al Señor, pero ¿qué tienen? Entonces había este tipo de cosas en la iglesia, pero hay algo muy peculiar, hay algo muy genuino en ellos. ¿Qué acababa de pasar en ese tiempo, en ese momento? ¿Por qué se formó esta iglesia? ¿Qué acababa de pasar? ¿Saben qué? ¿Qué acababa de pasar? Aparte de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, me doy cuenta que lo que pasó con esta iglesia es que hubo una gran predicación, y solamente así fue como esa iglesia creció. Pero a través de una predicación, y todos levantaron sus manos, o no sé, de algún modo testificaron de que eran salvos, de que el llamado del Señor estaba con ellos. Eso es algo muy particular de este tipo de iglesias, porque Pedro acababa de predicar y se habían convertido alrededor de 3,000 personas, y después viene esta iglesia. Me llama mucho la atención esto, pero bueno, Hechos es una continuidad de Lucas. No nos olvidemos de esto. El pastor en la mañana lo dijo, y es correcto. Los dos libros, Lucas tiene el mismo remitente, por así decirlo, le dice a Teófilo, y si ustedes se van a Lucas, es bonito porque Lucas también lo dice, y luego en Hechos le dice: este es mi segundo tratado, algo así le dice en el Hechos capítulo 1. Pero bueno, es una continuidad
de Lucas, libro de Lucas. Bueno, ¿qué hacía? Hay varios puntos importantes aquí que remarcar. ¿Qué hacía esta iglesia? ¿Por qué estaba unida? Hemos leído ahorita, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué estaba unida? ¿Qué los hacía estar juntos? Aquí a veces de repente yo vengo y yo vengo, con todo respeto, yo me siento en una banca y si alguien, porque esta banca tiene, yo fui, parece ser que fuimos a la arena y compramos un boleto y compramos toda la banca, ¿va? Porque si alguien viene y de repente no es el hermano que siempre se sienta en la banca, de repente así como que, caray, pues la banca es exclusiva, es mía, llevo sentado aquí más de 5 años. Nosotros no hay problema porque estamos acá arriba casi, entonces está difícil que alguien quiera sentarse ahí arriba. Pero estaban unidos, ¿verdad? Oigan, hermanos, vamos a hacer una actividad, un día de campo. Ay, no, espérame. Yo ese día lo tengo para descansar, estoy todo cansado. Y cositas así muy particulares. Claro que no tenía esta iglesia esas cosas, estaban unidos. Dice aquí una acción, un verbo, perseveraban en la doctrina. Algo que me llama la atención también es que no sé por cuánto tiempo estuvo tan unida esta iglesia. No sé cuánto tiempo, no sé, no he leído yo si en algún momento dice, pues esta iglesia estuvo así por 2, 3 años, no sé, no lo dice. Pero sea el tiempo que los llevó, fue una emoción, fue una motivación que tenía esta iglesia por estar unida, pero perseveraban. Es un punto muy importante. El día de ayer yo tuve la oportunidad de estar con algunos de ustedes. Se habló de la revitalización. Entonces un punto muy importante que debemos de tener como iglesia es primero apegarnos al líder que debe ser el Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego a tener los objetivos y perseverar en ellos. Esta iglesia perseveraba, y así lo dice la palabra de Dios, pero perseveraba en un sentido, perseveraba tanto en los momentos adecuados donde no pasaba nada, donde todos estaban en paz, donde todos tenían trabajo, donde todos tenían que comer, y ahí perseverar en estos momentos es muy tranquilo para ti y para mí. No tengo problemas, no debo dinero, es un momento adecuado en la vida de todos nosotros. Pero también debemos estar seguros que esta iglesia perseveraba unida a pesar de los problemas, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Tenían problemas, algunos no tenían trabajos y tenían que vender para poder solventar las necesidades del hermano. Entonces perseveraban tanto en las buenas y en las malas. No se dejaban vencer. Era dura la subida y se les venían las piedras encima, pero ellos perseveraban, estaban juntos. Porque era una iglesia comprometida con el Señor. ¿Era una iglesia pasiva, hermanos? No lo era. ¿Era una iglesia desmotivada? No lo era. Aquí, gracias a Dios, el culto de esta tarde, hay muy buena asistencia. Y no porque vengan a escuchar al predicador, a lo mejor usted no sabía que iba a predicar yo, si no, a lo mejor no hubiera venido, ¿eh? Qué bueno que no se dio cuenta de eso. Pero viene usted aquí porque empieza a ver ese compromiso con el Señor, aparte de que usted tiene que ensayar al rato con el coro, pero usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en este momento que necesitamos ser una iglesia comprometida hacia el futuro y no ver al pasado. Esta iglesia no veía al pasado, no estaba triste porque había muerto el Señor Jesucristo. Veía hacia el futuro, veía hacia la esperanza. Era una iglesia comprometida, era una iglesia entregada a la pasión de Jesús, a alabarle, a adorarle. Y dice que estaban ahí con los apóstoles.
porque los apóstoles tenían mucho que enseñar. Y cuando pasa esto, cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando usted y yo llenamos esta casa del Señor, sea martes, que yo tengo horribles faltas en los martes, sea miércoles, o sea en los grupos de los de historia, es porque estamos inquietos de saber de la palabra de Dios. Y cuando eso pasa en nosotros, el Espíritu Santo toma nuestras vidas y nos transforma. Si no ha pasado eso en nosotros, es porque no hemos tenido un compromiso con el Señor. Y no digo que estemos mal. Nuestro compromiso debe ser mayor. Esta palabra es una manera de exhortación para nosotros. No relajarnos, ver al futuro. La iglesia, nosotros como iglesia delante del Señor estamos próximos a cumplir 100 años. Y algo que nos debe de motivar es cómo quiero ver esta iglesia que es el fruto del Señor en 100 años. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar a los 100 años? Esta iglesia es del Señor. Amén, amén, amén. Entonces era una iglesia comprometida y era una iglesia enamorada del Señor. Y también a lo mejor pudo haber enamorados ahí que luego se casaron. Eso se vale, ¿verdad? Entonces aquí los hay. Pero era una iglesia, próximos también, ¿verdad? Era una iglesia comprometida con el Señor, enamorada del Señor. Ese primer amor, no sé de qué manera Pedro predicó, pero sin duda, así como se predica el día de hoy, es el mismo espíritu, es la misma pasión. Y podemos ver que esta iglesia presumía de aprender algo nuevo cada día. Y la pregunta aquí es, ¿usted y yo aprendemos algo nuevo cada día? ¿El Señor le da algo nuevo a usted cada día? Amén. Esto es interesante, ¿eh? La iglesia estaba tan motivada porque aprendía algo nuevo cada día. Y era una motivación de estar juntos porque el Señor les mostraba algo nuevo. Era una iglesia donde pasaban, de seguro pasaban muchas acciones del Espíritu Santo. Se sanaban, habían manifestaciones del Espíritu Santo. Era una iglesia de libertad en el orden de Dios. Que a veces esto se malentiende. Pero una iglesia en el orden, no descuidando quién era su Señor. Hoy en día vivimos un factor común como ellos. Ellos eran personas, hermanos, con una cabeza, 2 manos, cuerpo, igualito que nosotros. No eran personas de 3 o 4 ojos. No eran personas que no tenían orejas. Personas como tú y yo. A lo que voy es que eran personas que tenían igual ocupaciones como usted y yo las tenemos. Eran personas que quizás los niños también iban a la escuela, les enseñaban algo y ¿saben una cosa interesante? Tenían las mismas 24 horas que las que tenemos hoy en día nosotros. La diferencia es que ellos tenían la disposición de aprender. Y nosotros debemos de tener y debemos de estar dispuestos a aprender. Era una iglesia que asombraba e impactaba a la sociedad. Porque como les decía, ay, pero ¿qué será que hacen ahí adentro? Y de repente mandaban a Pedrito, ve y asómate ahí a ver qué hacen.
porque se escuchaba y era tanto alboroto, no sé, y de repente, imagínense ustedes aquellos, vamos a la iglesia y el vecino y todo, imagínense que toda su cuadra fuera a la iglesia y allá van todos, y apúrate porque yo quiero estar en mero adelante, luego allá no escucho porque no había un pastor con su micrófono así para acá y para allá, no había eso. ¿Cómo le hacían? ¿Me escuchan los de atrás? ¿Cómo le hacían? Cuando Pedro predicó, ¿a poco tenía unas bocinotas grandotas? ¿Cómo le hacía? Pues no había ni luz. A lo mejor habían paneles solares en ese tiempo, ¿va? Y de repente se perdieron por ahí en la historia, ¿va? Pero era una iglesia que impactaba. Y a veces el pastor aquí nos ha dicho: oiga, ¿usted por qué no invita a sus amigos? ¿Porque no le gusta lo que pasa aquí en la iglesia? A lo mejor. Pero era una iglesia que disfrutaba estar en el templo. Disfrutaba estar en el templo. Y le digo esto porque es un problema que tenemos todos. Y que lo hemos dicho en más de una ocasión. Cuando tú vas al cine y ves una muy buena película, sin ni modo que vayas a hacer otra cosa, al cine se va a ver películas. ¿Tú la recomiendas? Oye, ¿sabes qué? Muy buena la película. Te invito a que vayas. Y ahí vamos a ver la muy buena película. Cuando tú vas a un restaurante y te gusta la comida, pero esta gente iba a la iglesia y le gustaba lo que había en la iglesia, alabar, glorificar a Dios, escuchar de la palabra de los apóstoles, y contagiaban, eran chiclosos. Tenían un don de ser una iglesia súper motivada. Pero era una iglesia muy particular en la oración. Dice aquí, ¿dónde estás? Dice: perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en... ¿Y qué será que oraban los hermanos, nuestros hermanos? Muy seguramente: Señor, que no se apague esto en nosotros. Avívanos, Señor. Sé tú nuestra luz. Enciende la pasión para alabarte. Y cosas de esas. Entonces aquí el sentido de esto es: ¿nosotros impactamos a nuestra sociedad? Yo creo que sí. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Sí, ¿por qué no? Está esta herramienta que tenemos. Está el Facebook. Ponemos cosas, ponemos los cantos, el pastor pone publicaciones ahí, otros también comparten las cosas. Ahí está la presencia de la iglesia, y sobre todo para enriquecer la alabanza a Dios. No estamos tan pobres en esto. Y en esta tarde nos toca escuchar esto porque vienen cosas nuevas para la iglesia. Que si hemos sido esforzadores por esta iglesia para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, que se entienda esto, vienen cosas nuevas donde usted y yo tenemos que redoblar esfuerzos, y quizás la persona, el hermano que ha estado en su banca, se le pida participar, apoyar a la iglesia, y lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Eres parte de esta iglesia. ¿Ok? Era una iglesia unida. Así son las iglesias de Dios. Dios no es un Dios de separación. Dios es un Dios de comunión. Hace algún tiempo, hace como 2 o 3 meses, un compañero se estaba separando de su esposa. Pero el señor, es hermano, es pentecostal. Entonces a veces yo le decía: ¿sabes qué? Es que Dios no es un Dios de divorcios.
Dios te dice la muerte hasta la muerte. Entonces vemos que lo que Dios une, pues solamente la muerte lo separa. Y aquí trae a nuestro pensamiento, ¿qué pasa con las personas que dicen, porque a veces lo podemos decir, con todo respeto, pero Dios es un Dios de comunión? Así lo dice la palabra. Esta iglesia era un Dios. Esta iglesia estaba unida porque estaba comprometida con el Señor y estaba unida. No les importaba, no tenían tan arraigado eso de marcar las diferencias. Porque a veces alguno de nosotros en las alabanzas puede aplaudir y algún hermano que está al lado dice, ya empezaron con sus porras aquí, y se va. ¿Sí? O algún hermano muy dolido, muy sentimental, porque hay hermanos así que son muy sentimentales, de pobrecito, hay que acapacharlos, son un poco, que usted le está hablando y de repente está poniendo la carita así, no me regañe, no. Entonces, algo en la vida se le pasa a este hermano y se va de la iglesia. No. El pastor, yo lo saludé y el pastor pasó y me quedé así. Pues soy morenito, a lo mejor es medio racista el pastor, pero no me quiso tocar, no me quiso saludar. Hello, pastor, aquí estoy. Cumplí años la semana pasada, cumplí años, nadie me felicitó. Pues ni modo que todos sepamos que el hermano cumplió años, ¿verdad? Entonces sabemos gente muy a veces muy dolida, o habemos gente que queremos llevar a la iglesia con nuestros propios intereses. Y no, por ahí no es. No, es que esto se tiene que hacer así porque así digo yo. Oiga, pastor, pero es que la iglesia se va a ver media extraña, pintada de roja. No, es que el rojo es la sangre y aquí es rojo porque rojo. Bueno. Y abajo le vas a poner negro. Pastor, no estamos en huelga. Yo sí, no es cierto. Porque aquí mando yo. ¿Quién mandaba en esta iglesia? Usted y yo lo conocemos. ¿Sabe una cosa muy importante que creo que aquí nos conectamos varios? Era una iglesia de fiesta. Era una iglesia que celebraba todo. Le gustaba la fiesta. Sin alcohol, sin desorden. Le gustaba la fiesta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que participamos como iglesia y que a veces nos quedamos y que de repente llegamos y vemos ahí y dice, ay no, ¿qué pasó? Va a haber comunión. No, hombre, ya estamos aquí, ya ni modo, pásale. Va a haber comunión y no me avisaron. ¿Para qué te tienen que avisar? ¿Verdad? ¿Sí les ha pasado de repente que llegan? Y hay unos que dicen, Madre Santa, caray, fíjense que ¿verdad? No puede ser. Va a haber comunión. Y en ese mismo momento se pone usted a cuentas con el Señor. Pero estos hermanos no. Estos hermanos participaban del partimiento del pan. O sea, ¿qué es eso? La comunión. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque tenía gozo de que su Señor había vencido a la muerte y había conquistado todo lo que Él había prometido. Amén. El Señor, era una fiesta, era un gozo que tenía esta gente. No tan solo recordar lo que Él había sufrido,
Cuando nosotros estamos participando aquí de la mesa del Señor, usted y yo no nos tenemos que quedar en el sufrimiento. Usted y yo nos tenemos que quedar con que le veremos cara a cara, con que estaremos gozando de su presencia por toda la eternidad, por gozar ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Y no quedarnos así, y con dolor pasar eso. No. Esta iglesia veía hacia adelante. Su futuro, su esperanza era de que algún día le iba a ver cara a cara a Jesús. Así se murieron ellos. Y así seguramente usted y yo, si no es que nos toca antes, vamos a morir. Gozosos en la esperanza, dice la palabra. No era una iglesia que veía para atrás, no estaba unida porque llorando todavía porque el Señor había muerto de esa manera, lo habían crucificado de esa manera. No, estaban unidos porque creían que el Señor era un Dios de potestad, es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Y estaban reunidos así porque el Espíritu Santo trabajaba en ellos de una manera increíble. Era así esta iglesia, era una iglesia de fiesta. Celebraba la comunión como hoy en día la celebramos. Y quizás era una iglesia de que de repente un hermano, ¿qué horas? Hermano, ¿cuándo qué, hermano? ¿Cuándo celebramos la comunión? ¿Cuándo? Hermano, lo acabamos de celebrar el domingo pasado, pero yo quiero otra vez. No sé cómo eran los hermanos. No sé. Era una iglesia de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Le echaban ganas todos tenían que hacer algo en la iglesia y lo impactaban hacia afuera. ¿Qué es eso? De adentro hacia afuera. ¿Cómo lo llamamos? Un testimonio. Tenían su testimonio delante del Señor y eso mismo hablaba para la gente que aún todavía no estaba con ellos. Y hoy en día parece ser que hay iglesias tipo cangrejo, para atrás. Esta iglesia no era una iglesia, con respeto, no era una iglesia de cangrejos. Tristemente, lo leí en varias partes, lo busqué y usan este término. Es triste, es muy triste. Y yo no sé, digo, no es que no sepa, pero esta palabra bien compartida, porque sí, a un servidor le falta mucho por saber compartir. Digo, no, el Señor nos usa y le doy gracias a Dios, pero una palabra compartida, esta misma palabra, a una iglesia que está pasando una desintegración, puede activarla. Porque tristemente esas iglesias, pues si no somos sucursales aquí, oye, ya cerré la sucursal aquella. ¿Por qué? Por bajas ventas. Oye, pues si no. Y muchas iglesias cierran sus puertas porque en vez de ir para adelante, van para atrás. ¿Por qué? No sé. Era una iglesia de oración. Era una iglesia de poder en la oración. Y me llama la atención, perseveraban. Y a veces nosotros podemos ver un cuadrito de perseverancia donde está el sujeto caminando hacia arriba, porque perseverar no es para abajo, hermanos. Perseverar no es caminar hacia abajo. Perseverar es caminar hacia arriba. ¿Sí?
Por ejemplo, David, que si Dios quiere, el Señor lo bendice con su trabajo. Tú no vas a perseverar para abajo tranquilamente, tú tienes que perseverar hacia arriba. Los obstáculos que vengan, tú tienes que mantenerte. Y así cada uno de nosotros en sus trabajos, en sus proyectos, persevera. Pero también como iglesia necesitamos perseverar. ¿Estamos de acuerdo? Era una iglesia también que tenía muy enfocado el predicar, el enseñar las buenas nuevas. Era una calentura que se traían ahí por predicar la palabra de Dios, por predicar lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. Era una calentura. Y muchos de nosotros llegamos a nuestras casas, nos encerramos, nos ponemos a ver la tele, nos ponemos a hacer cualquier cosa, leemos la Biblia encerrados en una cueva y no pasa nada. El vecino de al lado no sabe que yo soy cristiano, ni el de enfrente, no, nadie sabe, porque yo estoy en mi cueva. ¿Cuántos capítulos leíste en esta semana? 20. ¿De dónde lo leíste? Pues en mi cueva. ¿Va? Y no, estos contagiaban. ¿Sabe qué? Todavía no es tarde. Ellos tenían las mismas 24 horas, tenían el mismo sol, tenían las mismas constelaciones que ahora hay en nuestro planeta, tenían el mismo polvo, vivían, respiraban el mismo aire que respiraban para vivir, el oxígeno, menos contaminado. Pero vivían igual que usted y yo, o sea, se movían igual, hacían este mismo movimiento que yo puedo hacer, ellos lo hacían idénticamente, pero estaban comprometidos, ¿sí? Tenían un compromiso con Dios. Y gracias a Dios, los que estamos aquí, toda la iglesia, gracias a Dios podemos ver que estamos comprometidos. Quizás no como querramos todos, pero es un momento de comprometernos con nuestro líder, con nuestro Señor de señores y ver hacia el futuro. Esto aún no se acaba. Hay más por hacer. Veíamos que somos 7,000 millones aproximadamente y veíamos todos los estándares, cómo pusieron, cómo está integrado el mundo de acuerdo a sus creencias. Qué bueno que tenemos trabajo que hacer. Pues ya de repente, imagínense, hay 6,995 millones de cristianos evangélicos en el mundo. ¿Qué pasa? El detalle es que yo salí así, creo, con los ojos cerrados. Y la esposa, pues ya, ¿para qué me preocupo? Pues si faltan 5. No, Dios es un Dios de trabajo que nos quiere trabajando, nos quiere compartiendo el evangelio. Y si usted se sabe un método y por ahí se va, por ahí déle toda su vida. Es un método que no le falla, adelante. Tengamos nuestros propósitos delante del Señor, digámosle al Señor: Señor, yo quiero compartir tu palabra y quiero traérmelos a la iglesia. Quiero que esta iglesia se llene. Quiero que alabemos a Dios. Señor, si se puede, perdona mi apatía, perdona lo que tengas que perdonar y haz en mí una persona que te sea útil, Señor. Yo te quiero ser útil. Yo quiero ser un predicador, yo quiero predicarle a la gente. Motívame, se vale decirlo, motívame, Señor, porque a veces siento que nada más hago las cosas mecánicamente. A veces como iglesias hacemos cosas mecánicas, como en el trabajo. De repente pasa eso, de repente tú estás trabajando y de repente te empiezan a cuestionar: oye, ¿tú sabes por qué estás haciendo esto? ¿A dónde va a dar? ¿Y cuál es el flujo? ¿Y cuál es todo lo que estás impactando? No sé. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pues unos 5 años. ¿Y qué es lo que? No, yo nomás capturo. No seamos una iglesia mecánica. No lo somos, hermanos. Es motivante. Necesitamos ser unidos. Y Dios sabe por qué hablamos en esta tarde esta palabra.
Hay que seguir adelante, hay que avanzar. Todavía falta mucho por hacer, falta mucho que testificar. Usted y yo estamos vivos, gracias a Dios. Por algo tenemos que trabajar para el Señor. Amén. Le voy a pedir al pastor que tenga una oración para poder cerrar. Te damos la gloria, Padre. Tú eres Señor de la iglesia y la has llenado de tu poder por medio de tu Espíritu Santo. El llamado, Señor, sigue siendo el mismo que hace 2000 años, la misma labor, y debe ser el mismo ímpetu, la misma energía, el mismo gozo que tu iglesia tuvo, Señor, y que tu iglesia sigue teniendo, porque es tu Espíritu el que le llena de ese fuego que no se apaga, de ese fuego que arde en nuestro interior y que impide que cerremos nuestra boca. Llévanos, Señor, día a día en tu poder, y que cada día, Señor, podamos ver que hay nuevo comienzo. Que tú, Señor, renuevas el llamado, renuevas el poder, renuevas el gozo, renuevas el compromiso en la vida de cada uno de tus hijos. Bendice tu iglesia, Padre, y confirma tu palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.